Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí comenzando nuestro culto en vivo, aquí en la Iglesia Bautista Calvario. A todos los que van uniéndose a este tiempo, a este momento, vayamos, mis queridos hermanos, compartiendo el link con otras personas a través del propio Facebook o a través de tu WhatsApp, lo que sea, ahí comparte con otras personas. Hoy día vamos a estar viendo a Isaías, vamos a aprender en quién debemos confiar, vamos a ver en el libro de Hechos cómo era la vida de los creyentes, la obra de Cristo en la vida de la iglesia de Jesús en los tiempos de Hechos. Ahí justo después que hemos dejado a Pablo viendo cuánto era necesario el costo por padecer en la vida cristiana. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a acercarnos en primer lugar a nuestro Dios por medio de la oración para pedirle su dirección durante todo este tiempo y durante estas horas que vamos a estar aquí delante de la palabra del Señor. Permítame guiarles en oración en esta mañana, por favor. Buen Dios, te damos las gracias una vez más en esta oportunidad, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros cada uno de estos días. Señor, nos has guardado, nos has cuidado durante esta semana, nos has guardado, Señor, la vida, nos sigues proveyendo de diversas cosas que nosotros necesitamos para el desarrollo de nuestra subsistencia, el desarrollo emocional, Señor, en esta vida y de todo tipo de cosas que necesitamos. Tú nos cubres con tu protección, tú nos cuidas, nos cubres con tu provisión, Señor. Ayúdanos a vivir para ti y en esta mañana ayúdanos a dedicarte este tiempo para poder, Señor, a amarte, concentrar nuestra mente en ti y aprender de tu palabra. Gracias por todos los que están conectándose y ahora, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes en nuestra escuela dominical. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días una vez más, mis queridos hermanos, a todos los que están conectándose recién en estos momentos. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Vaya buscando su Biblia, por favor. Busque en el libro de Isaías el capítulo 18. Yo ya tengo en esta ocasión mi Biblia abierta en el capítulo 18. Vamos a comenzar con nuestra escuela dominical. No se olvide que usted, al compartir o hacer un comentario, va a promover que este video, esta predicación de la palabra de Dios, se transmita, se envíe a más personas. Entonces le animo a que lo haga un comentario, transmita a otros y vamos a leer capítulo 18 del libro de Isaías y voy a leer los primeros 3 versos en esta mañana. ¿Ya? Entonces, si tienes una Biblia ahí cerca, mejor búscala, ya, para no distraernos, estar todos concentrados. Isaías 18, versos 1 al 3, daré una lectura para comenzar en este tiempo. La palabra de Dios dice en la siguiente manera: Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad, dice, mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, y vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Vamos a dirigirnos una vez más a Dios, pidiéndole su sabiduría para estudiar su palabra en esta mañana. Buen Dios, te suplicamos, te pedimos que nos ayudes y nos quites en primer lugar toda distracción en este tiempo, en esta mañana, para estudiar tu palabra. Danos, Señor, un corazón para escucharte principalmente, para abrir nuestra mente, para abrir nuestra voluntad hacia tu palabra. Enséñanos, Señor, en este día. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahora nos enfrascamos en aprender más de la palabra del Señor. Este capítulo 18 es uno de los capítulos, vamos a decir,
para muchos estudiosos, para muchos predicadores, difícil de coger, difícil de interpretar, porque nos va a hablar sobre un pueblo llamado Etiopía. Y hay varias cosas ahí en la investigación y definir a quién se refiere. Han habido varios criterios, pero a quiénes se refiere la palabra de Dios cuando nos habla aquí a esta gente, a este pueblo que está tras los ríos de Etiopía. Cuando la Biblia se refiere al pueblo etíope, básicamente se refiere a un pueblo y le denomina Cus, y ese término no aparece aquí, solamente nos habla que es una región que está tras los ríos de Etiopía. ¿Ya? ¿Dónde está esa gente? Y vamos a ver eso, y el contexto también ahí nos va a ayudar en esta mañana a una mejor comprensión. Al tema hoy día de la lección le he titulado ¿En quién confiar? Recuerde que estamos estudiando como tema general del libro de Isaías. Estamos viendo al Dios soberano, el que controla nuestras vidas, la vida del mundo, la vida de la historia. Y es el Rey soberano que quiere gobernar nuestras vidas. Y hoy día vamos a ver el tema en quién confiar, pensando una vez más en la soberanía de nuestro Dios. Empezamos. Número 1. Hay una pregunta que nos vamos a hacer en este primer punto. ¿Necesito confiar? Y vamos a preguntar, ¿y necesito confiar en quién? Hay que ver unos detalles aquí y qué posibilidades hay y cuáles son los peligros para nosotros como pueblo de Dios. Un primer aspecto aquí dentro del punto 1, el verso 1 nos dice: ¡ay de la tierra que hace sombra con las alas! Antes de referirse al pueblo de Etiopía, hay una frase aquí que nos menciona y es un ay. Es una advertencia, es algo que debemos tener cuidado cada uno de nosotros. Mucho cuidado al considerar lo que vamos a hablar en esta mañana. Uno de los detalles que quiero mencionarles a ustedes, y voy a mencionar quiénes eran. Etiopía, mis queridos amigos y hermanos que están escuchando esta enseñanza, en esas épocas, toda esa región era un gobierno mayor y mundial. Era un gobierno que cubría varias zonas, varios detalles ahí. Y este gobierno estaba peleando con otra potencia, el reino asirio en esas épocas. Ya, el reino asirio. Eran dos grandes potencias y este gobierno, los que estaban detrás de estos ríos, ¿no? Detrás de los ríos ahí en Etiopía, era quien le hacía oposición. Vamos a pensar hoy en día, dos grandes potencias que se pelean, para que usted tenga una idea: Estados Unidos y la China, ¿no? O Estados Unidos y Rusia, sí, dos grandes potencias que están peleando. Entonces los etíopes eran gente poderosa. Esta gente que está detrás de los ríos de Etiopía era una nación que estaba peleando contra otra potencia. Obviamente aquí, hermanos, cuando nosotros pensamos en potencias, en grandes naciones, en economías sólidas, obviamente nosotros rápidamente vamos a pensar, bueno, ahí está bien, ¿no? Está bueno poner nuestra confianza. Por ejemplo, en el mundo entero, todavía por estos tiempos, una de las mayores economías ha determinado el valor, vamos a decir, del intercambio comercial en cuanto a monedas. ¿Qué moneda se usa para hacer intercambio comercial hoy en día? Una de las monedas grandes y más conocidas en todo lugar del mundo es el dólar, porque está basada en la economía de los Estados Unidos. Entonces hay una confianza cuando tú tienes dólares. Hoy en día está cambiando ese asunto. Algunos han entrado a comprar ya monedas virtuales, ¿no? Tales como el Bitcoin, y hay gente que está ahorrando y poniendo su dinero, poniendo su confianza en este tipo de cosas. Entonces, Etiopía representa eso, ¿no? Una nación, un gobierno mayor mundial que está luchando contra otras potencias, y hoy en día podemos darnos cuenta que pasa lo mismo. Puede ser un país,
Puede ser un tipo de economía, una economía dolarizada. Por ejemplo, algunos países como Ecuador, en Latinoamérica, han decidido tener como, vamos a decir, su moneda de intercambio comercial, no su moneda nacional, sino usan el dólar para todo. Entonces es una forma que como seres humanos mostramos nuestra confianza en aquellas cosas que tienen cierto grado de gobierno, de solidez, etcétera. Pasaba lo mismo con esta gente que estaba, como dice aquí el texto, más allá, los que están tras los ríos de Etiopía. Entonces, este era un gobierno, como les dije, fuerte, poderoso. Y aquí vamos a notar algunos detalles más respecto a este asunto, a esta nación. No solamente gobernaba la zona que hoy día conocemos como Etiopía, pero gobernaba Egipto. Ya esa es otra zona más allá de sus límites. Gobernaba Sudán y gobernaba Somalia. Era un gobierno grande, por eso es que le denominamos que era un gobierno mayor, muy influyente en todas sus naciones. ¿Y qué ha comenzado a hacer este pueblo? Vamos a notar, quiero ver si aquí vamos un punto más aquí. Y justamente esta nación, como está peleando contra otro imperio asirio, mira lo que nos dice versículo 2, que envía mensajeros por el mar. Y estos mensajeros en naves de junco sobre las aguas, andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde sus principios. Y después, gente fuerte, conquistadora y cuya tierra está surcada por ríos. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Le vamos a denominar etíope. La Biblia no nos dice, pero este gobierno aquí detrás de los ríos de Etiopía, entonces vamos a denominarla Etiopía. ¿Ya? Y eso es lo que dicen las Biblias en los títulos generalmente, profecías sobre Etiopía. No es la Etiopía que hoy día conocemos, pero es ese gobierno detrás de los ríos que está ahí de Etiopía. Entonces ellos comienzan a mandar al resto del mundo, al resto de las naciones, comienzan a enviar mensajeros para producir una alianza, un convenio, un pacto para irse contra el otro poder. Es como que hoy día igual, ¿no? La China, ellos no necesitan, pero por todo su control tecnológico, ¿cuántos de nosotros seguramente estamos usando ahorita un celular chino, ¿no? Una aplicación china. ¿Cuántas cosas como esas hay y usamos en nuestras vidas? Y obviamente es lo que está haciendo Etiopía. Envía mensajes pidiendo una alianza. Vamos a aliarnos contra el otro gobierno que está queriendo imponerse contra los asirios. Y envían mensajeros a toda nación. Cosas para considerar en nuestras vidas en estos tiempos. Usted sí necesita confiar, pero la pregunta quizás en esta mañana más precisa, ¿en quién estás confiando? ¿Estás confiando en una economía que se da en este mundo? Quiero volver a los pensamientos que estamos tocando en esta mañana y especialmente en el verso 1. Como les dije, hay una frase, una palabra, un sonido ahí que es un ay. Nos advierte de que debemos tener mucho cuidado donde estamos poniendo nuestra confianza. Aquí definitivamente este ay nos anima a tener cuidado de no poner tu confianza en tu trabajo, de no poner tu confianza en tu dinero, no poner tu confianza en las posesiones materiales que tengas, ni siquiera en las habilidades que tú puedas tener en forma muy natural. Quiero animarle, querido creyente, querido hijo de Dios en este día, a que sea cuidadoso en quién está poniendo su confianza. Y yo no le estoy diciendo que ya sea descuidado totalmente en esta vida. Muchos de nosotros tenemos ahorros y está bien. Muchos de nosotros compramos un terreno o algunos de nosotros de repente ponemos nuestro dinero en dólares y eso está bien. Pero el problema es cuando nuestra confianza está en ese dólar, en esa empresa, en aquella cosa en que yo he puesto
mi confianza total. Y dice la Escritura, ay de la tierra o de la confianza en la cual tú estás poniendo tu vida. Esta gente, hermanos, de aquí, de Etiopía, era gente, mire cómo dice aquí la nación, era una nación de elevada estatura. Era gente de tez brillante. Estoy en el versículo 2. Era un pueblo temible desde el principio y después. Era gente fuerte. Mucha fortaleza ellos tenían. Y era gente conquistadora. O podemos pensar en cuántas cosas hoy en día, ¿no? Queremos ser victoriosos, queremos ser líderes. Hay cosas en que este mundo humanista nos impulsa, ¿no? Tú tienes que creer en estas cosas, confiar en estas cosas. Ya, pero la Biblia nos dice, ay de la tierra que, etcétera. Y ahí puedes poner cualquier cosa que estás poniendo tú tu confianza en esta vida y no en Dios. Hermanos, yo personalmente tengo que luchar duro y lidiar duro, me imagino como tú en tu propio corazón, de no poner nuestra confianza en las riquezas. Es una advertencia en la Biblia, casi desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura. Porque es natural, hermanos, porque cada día de nuestras vidas necesitamos de dinero, necesitamos de bienes materiales para sostenernos en este mundo. Pero debemos aprender que yo no necesito confiar en las cosas materiales o en cualquier otra cosa que no sea Dios. Un detalle más, mis queridos hermanos. Pensando en este asunto acerca de los mensajeros y la alianza que ellos están pidiendo aquí. Quiero leerles una vez más. El texto nos dice que envía mensajeros por el mar en naves de junco sobre las aguas. Andad mensajeros veloces. Y aquí, hermanos, estos mensajeros en esa época, cuando estaba ahí Etiopía, salieron rápido porque querían alcanzar a la mayor parte. Y pasa hoy día lo mismo. Hermanos, las cosas que este mundo nos quiere poner, vamos a decir, como fuente de confianza, como base para nuestra, continuamente, velozmente. Miren, es increíble. Hoy día uno coge un celular, entras a un aplicativo y un montón de propaganda nos manda. Vamos a decir, propaganda, pon tu dinero en esto, aprende esto, estudia el otro. Mira, aquí este curso te va a ayudar a tal cosa. Y estamos en tantas cosas. Qué velocidad, mis queridos hermanos, cuando este mundo nos pone, vamos a decir, en bandeja, así muy rápidamente, para poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea nuestro Dios. Vamos a ver una segunda cosa en esta mañana, un segundo aspecto, viendo y considerando. Y yo necesito prestar atención. Tú y yo necesitamos prestar atención. Mira lo que nos va a decir la siguiente porción de la palabra de Dios. Quiero leer el versículo 3 aquí en el capítulo 18. Mire, hay un llamado general a todos, dice así, verso 3. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra. Oye, aquí, en este pasaje, en esta época, habla a todas las naciones. Y evidentemente hoy día Dios nos está hablando a todo ser humano, a toda nación, amigo, creyente, que estás conectado por este medio o en otro momento que no se está transmitiendo en vivo este mensaje. Mira, la palabra de Dios. Hay un llamado general a cada ser humano, a cada persona, y cuanto más a nosotros, los creyentes, porque finalmente la profecía de Isaías fue dada para el pueblo de Dios. Pero hay un llamado general a nuestras vidas, a cada pueblo, a cada nación, a cada ser humano, a cada morador de la tierra. Si tú vives en la tierra, si tú vives en este mundo y no estás en Marte o en otro lugar, este mensaje y este llamado de atención es para ti. ¿A qué nos llama la atención Dios pensando en cuanto a la confianza y que podríamos poner nuestra confianza en otra cosa fuera de Dios? Una primera cosa que yo quiero recordarles respecto a este llamado. Nos llama Dios a observar.
Miren, cada uno de nosotros necesitamos, la raza humana entera, nosotros debemos estar alerta a las señales de Dios y de su obra en el mundo. Y Él en primer lugar nos llama a observar. Observar es poner, vamos a ver, el sentido de nuestros ojos para ver lo que debemos de ver. Oh, hermanos, hoy en día, cuántas cosas se nos ofrecen en esta vida, como buenas y como positivas. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que la homosexualidad, la inmoralidad sexual, otros tipos de vida en los cuales no hay que esforzarnos mucho y tener una vida muy disipada en este mundo, gastando más de lo que debemos, nos mete el mundo y nosotros ni nos damos cuenta? Hermanos, miren, no está mal de vez en cuando darnos algún gusto, alguna diversión, alguna gratificación en la vida. Pero cuántas cosas, hermanos, nosotros debemos tener sumo cuidado en las cosas que hacemos. Mis hermanos, yo no quiero aquí comenzar a animarles, vuélvete como un cuáquero, ¿no? Aíslate de la tecnología, no te diviertas, no te vistas bien, no estoy hablando de eso. Pero debemos estar alertos, debemos estar alertas. Nuestros ojos deben mirar con cuidado cada cosa que se levanta en este mundo. Amados hermanos, amados creyentes, quiero decirles una cosa. Hoy en día, por ejemplo, muchos de nosotros estamos frente a un celular. Y la pregunta que yo te hago, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás escuchando un mensaje? ¿O te está distrayendo de aquello que es más importante? Tú necesitas mirar eso. Tú necesitas ver qué está haciendo eso con tu vida, cualquier cosa que sea. Puede ser la tecnología, puede ser el celular, puede ser la diversión, puede ser una forma, un estilo de vida que tú tienes. Tú necesitas observar. Puede ser una película que estás viendo, una serie de televisión que estás viendo. Tú tienes el llamado a observar y estar alerta, porque Dios va a comenzar a obrar y Dios va a comenzar a actuar y debemos prestar toda nuestra atención. Tenemos que tener una mirada muy escrutadora. Es interesante que cuando una persona se ha enfermado en estos tiempos con el COVID, o vamos a decir si te enfermas con el cáncer, uno necesita observar detenidamente la enfermedad. Si te enfermas de COVID, el doctor tiene que observarte con mucho detalle. Y para observarte va a hacerte preguntas y va a ver los detalles de tus síntomas. ¿Tienes tos seca? ¿Cuánto tiempo lo tienes? Cosas como esas. Si te ha aparecido, por ejemplo, un cáncer y estás desarrollando, ¿qué es lo que te va a preguntar? ¿Tienes dolor? ¿Tienes un bulto en el cuerpo? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Tienes un problema en el estómago? Y hay la necesidad de ser observadores. Pero ¿cuántos de nosotros nos perdemos en nuestra confianza en Dios? En nuestro descuido espiritual y no estamos mirando aquellas cosas, no estamos observando aquellas cosas que nos alejan de nuestra confianza en Dios. Mira tu vida, mira tus acciones, mira a las cosas a las cuales te apegas. Vamos a avanzar con otro detalle más. Aquí en el mismo verso 3, no solamente hay un llamado general a todos, no solamente es un llamado a observar, pero es un llamado a escuchar. Vosotros, dice, todos los moradores del mundo, habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, y aquí ya cuando Dios comienza a obrar, dice, mirad en primer lugar, y nota, es un mandato. Mira, si tú estás descuidando mirar tu vida, mirar la acción de Dios, mirar cómo anda este mundo para tener cuidado de dónde está tu confianza, estás en desobediencia, estás en pecado. Y si lo mismo pasa cuando Dios toca trompeta, y la va a tocar, en estos tiempos la tocó para traer juicio a todas estas naciones, a Etiopía, a Israel, a Judá, a todas estas naciones. Pero dice el texto, y cuando se toque trompeta, escuchad. Miren, hermanos, voy a serles honestos.
En estos momentos, en este tiempo, se está tocando trompeta cuando se abre la palabra de Dios y aún por el Facebook es transmitido. Y tú necesitas estar escuchando esto y no otra cosa. Tú necesitas estar prestando toda tu atención, tus 5, tus 20 o 30 sentidos o todos los que existan en este tiempo para prestar atención a Dios. Porque quiero decirte una cosa importante en esta mañana. Si tú no estás oyendo atentamente a Dios y escudriñando lo que Dios está haciendo, si tú no estás observando atentamente a Dios, quiero decirte, estás pecando, estás desobedeciendo. Dios demanda eso, obviamente de todo el mundo, pero mucho más de nosotros los que le conocemos en forma personal. Tú necesitas prestar atención a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios nos va a mostrar, a lo que Dios va a decir. A veces nuestros oídos, mis queridos hermanos, están tan atentos a escuchar palabras, sonidos de otras cosas que no provienen de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día está dispuesto a escuchar a demonios, espíritus, cualquier otra cosa menos la palabra de Dios? Si usted quiere ver y escuchar a Dios, lea la Biblia, escuche la Biblia. Si tú dices Dios no me habla, como decía un predicador, y tú quieres que Dios te hable en voz alta, pues lee la Biblia en voz alta y Dios te va a hablar. Vas a escucharle con tus oídos. Necesitamos prestar atención. Vamos a seguir avanzando hoy día, hermanos, en la enseñanza. Necesitamos, como les dije, hermanos, en este llamado general a observar y a escuchar lo que Dios hará. Mira, ¿qué está haciendo Dios en estos momentos? Nos está hablando del cuidado que debemos tener en donde estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en esta vida, en este mundo. Recuerda, este mundo, igual que Etiopía, nos llama a confiar en su fuerza, en su poder, en su energía, en su capacidad, en todas las cosas que este mundo nos ofrece. Pero nosotros necesitamos observar y escuchar lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro país, en nuestras vidas personales. Avancemos, mis amados hermanos, con la enseñanza el día de hoy. Un tercer punto para nosotros también necesitamos no solamente prestar atención, pero necesitamos contemplar. Contemplar lo siguiente que vamos a mencionar aquí. Número 1, quiero que te des cuenta, voy a leer desde el versículo 4 ahora, después de que hemos leído ahí, se toque trompeta, escuchad la última parte del verso 3, pero el versículo 4, la palabra de Dios nos dice así: porque Jehová me dijo así. Dios está hablando a cada ser humano, pero especialmente está hablando al pueblo de Dios. Porque Jehová me dijo así. Miren lo que hace Dios. Me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Quiero que notes la paciencia y la quietud de Dios. Hermanos, nosotros a veces somos sumamente impacientes y podemos ver que el mundo está totalmente desenfrenado, totalmente desembocado en todo este tipo de cosas. Hoy en día, hermanos, hay que estar orando por nuestro país y por otras naciones. Hermanos, finalmente todo el mundo es de Dios. Se escucha, se contempla, hermanos, que por ejemplo en este país, hermano, los Estados Unidos, aunque algunos de nosotros quizás podemos tener alguna animadversión, voy a decir así, se me traba la lengua ahí, pero hacia ese país o hacia cualquier otro país. Pero, hermanos, Dios obviamente está poniendo un presidente que Él quiere. Eso es definitivo. Pero Dios pone, dice la Escritura, el rey que el pueblo merece. Hermanos, Estados Unidos hace buen tiempo que le ha dado la espalda a Dios. Y quizás gente creyente muy conservadora en virtud a la palabra de Dios,
hoy en día está impaciente y diciendo, ¿qué va a pasar con nuestro país? Y nosotros podemos estar en lo mismo, mis queridos hermanos, aquí en nuestro Perú, impacientes. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y ahora, ¿quién nos va a gobernar a partir del próximo año, en julio, pensando en Perú? Y sabe Dios quién entre. De repente entra una persona como Nerón en Roma. Terrible. Pero ¿qué hace Dios, hermanos? Miren lo que dice aquí. Me estaré quieto. Los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. ¿Qué está haciendo Dios? El Señor, hermanos, espera con paciencia el momento oportuno para intervenir en la vida de la historia humana. Él es soberano. Él no tiene apuro. Él, hermanos, está fuera del tiempo. Ciertamente nosotros estamos contando, seguramente alguien está pensando, ya son 11:30 con 3 minutos más, y estás pensando, ya ¿qué horas va a ser? Las 12 o 12:30 o 12:15 para que acabe el mensaje. Tengo otra cosa que hacer, estamos impacientes, alguien está, pero para Dios es igual. Alguien de repente está ahora enfermo y dice, bueno, no me queda mucho tiempo aquí, si no me curo, no me sano. Cuánta gente impaciente el día de ayer han ido a buscar una vacuna contra la difteria aquí en nuestro país, han hecho un tremendo desorden. Pero ante todas estas cosas que ocurren, hermanos, y que puedan ocurrir en nuestras vidas, en nuestro país o en cualquier lugar del mundo, Dios está tranquilo, porque Dios está en control. Vemos aquí la paciencia de Dios. Pero también otra cosa oportuna que podemos notar, dice así, verso 5, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Dios siempre, hermanos, es pertinente. Él sabe cuándo hacer lo que debe de hacer en este mundo, en tu vida, en mi vida personal. Y nos ilustra con lo que hace un agricultor. Hermanos, el agricultor, en todo el proceso de sembrar, vamos a hablar, por ejemplo, voy a mencionarles acerca de papas. Las papas no es que siembras hoy día y a la semana siguiente lo cosechas, demora un tiempo, no sé exactamente todo el tiempo que demora, va a depender del tipo de papa, el terreno donde estás, si es costa, sierra. Me imagino habrá unas variantes en cuanto al tiempo, pero tiene su tiempo y tiene su época. Miren, una vez que uno, primero antes de sembrar, obviamente remueves la tierra, abonas, haces surcos en una forma especial, pones la planta, la cubres. Pero y de ahí no viene la cosecha. Lo próximo que va a venir, hermanos, hay que remover un poco la tierra y cubrir, porque la papa, como es una raíz, se va a formar ahí muy cerca y tiene que echarse un poco más de tierra. Eso se llama cultivo, pero tiene su tiempo. No puedes cultivar la papa antes de tiempo. Tampoco puedes sembrar la papa antes de tiempo. Y cuando ya vas a sacar, a sembrar, bueno, antes de eso, tienes que también sacar la maleza y sacar todo lo malo respecto a esta planta que nos da un tremendo y buen alimento. Y tienes que esperar el tiempo propicio para cosechar. Hay que esperar que salga la flor y que comience, me parece, un poco a caer o a secarse para que tú puedas sacar y cosechar. Y hay que ver un poco el clima. Y eso se llama pertinencia. Y es lo que está diciendo aquí Dios, ¿no? Antes de la siega, verso 5, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará como dice aquí, podaderas, las ramitas, cortará y quitará las ramas. Dios, hermanos, es pertinente y sabe qué hacer y cuándo hacer lo que necesita hacer. Y nosotros necesitamos mirar. Hermano, pensando en la confianza en Dios, tú necesitas mirar la paciencia, la quietud de Dios, estar reposado con Él y también ver que Dios sabe cuándo es mejor lo que tiene que traer a nuestra vida o cortar en nuestra vida.
¿Cuántos jóvenes de repente hoy en día en su apuro, no cuidando su sexualidad, apurados, impulsados por simple deseo, malogran su vida? Dios es pertinente. Dios sabe cuándo es el mejor momento y tiempo. ¿Sabes cuándo es? Dentro del matrimonio, para usar tu sexualidad. Dios siempre es pertinente. A veces, como siervos del Señor, estamos pensando cuándo es tiempo de hacer esto o hacer el otro. Hay que dar su momento, su tiempo a Dios. Él sabe cuándo es mejor. Y si es necesario que nuestra vida sea cortada en estos momentos, o que un gran líder, o que un gran pastor, o que un gran hombre de Dios sea cortado en esta vida, Dios sabe cuándo es pertinente. Y a veces estamos inquietos. Y ahí está, hermanos, el asunto de confiar en Dios. Necesitamos contemplar la paciencia de Dios. Necesitamos contemplar la pertinencia de Dios en nuestra confianza con Él. Avanzamos. Y también yo quiero animarte a mirar el juicio de Dios, a contemplar este aspecto. Y nos muestra aquí y nos traslada al final de los tiempos, Dios, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos vendrá el verano, las aves, e invernarán todas las bestias del campo. Dios va a hacer un juicio un día en el mundo, hermanos. Y todo esto que hoy día conocemos, que hoy día tenemos por grande, Dios un día lo va a desaparecer. Y todas aquellas cosas que quizás a nosotros como pueblo de Dios nos confunde y no sabemos y pensamos, ¿a dónde se está yendo el mundo y dónde está Dios? Dios está paciente y pertinente, esperando el momento apropiado para juicio. Hace lo mismo en tu vida, en mi vida. A veces me preguntaba, ¿por qué este hijo de Dios le permite andar en tantas tonterías y hasta ahorita Dios no le juzga? Dios es paciente. Dios es pertinente. Ay de ti, querido creyente, si no estás contemplando estas cosas. Tu confianza está en otra cosa, en tu vida, en tu juventud, en tu dinero, en aquello donde has puesto tu confianza que está fuera de Dios. Pero no es que Dios sea un tonto. No es que Dios se ha olvidado. Dios es buenito, ya se le pasó. No, Dios está esperando pacientemente y el momento oportuno para aplicar su justicia o su corrección en nuestras vidas o salvarnos de alguna otra cosa en nuestras vidas. Necesitas contemplar para aprender a confiar completa y totalmente en Dios. Vamos a avanzar y tú necesitas, como te dije, ver la paciencia de Dios, la pertinencia de Dios, el juicio de Dios en la obra que Él hace. Verso 7 en adelante. Y mira lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a hacer con Etiopía. Volvemos ahora un poco a la misma historia que estamos aquí narrando. En aquel tiempo, dice la Escritura, será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y aquí este versículo me cruza toda la mente y todos mis pensamientos. Aquí no está hablando de Israel, mis queridos hermanos. Aquí está hablando de Etiopía. Este pueblo que está más allá de estos ríos. Son gente generalmente de tez más oscura, gente que ha poblado en esta zona. Estos etíopes, en aquel tiempo esta gente, dice, traerá ofrenda a Jehová de los ejércitos. Gentiles, gente totalmente apartada de Dios. Del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde el principio, y después dice, gente fuerte y conquistadora. Hermanos, a mí una de las cosas que más me asombra es que un día este mundo el cual nosotros conocemos, totalmente apartado de Dios, totalmente alejado de Dios, de la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, un día van a estar todos a los pies de Cristo Jesús adorándole. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, aún en el pueblo judío, un lugar donde se supone está y la obra de Dios ha sido ahí dada, la palabra de Dios, todos ellos, hermanos, hoy día están de espaldas a Dios, totalmente apartados de Dios. Hermanos, ¿cuánta gente del pueblo de Dios ha causado grandes estragos en la historia de la humanidad? Sí, descendientes de Abraham. ¿Sabía usted que Marx tenía ascendencia judía?
Es posible, se dice, que Hitler tenía ascendencia judía. Tanto grandes hombres para el bien como para el mal han sido judíos. ¿Sabes que hay gente del pueblo de Dios metida hoy día en grandes, vamos a decir, compañías cinematográficas, guiando, dirigiendo la mente y la conciencia de nuestro mundo, de nuestra juventud? Y son judíos. Mis amados hermanos, hoy día mirar al pueblo de Israel allá en el mismo lugar, el territorio donde Dios les ha puesto y un día los hará crecer y proliferar. Es interesante que se le da la espalda a Dios totalmente. Pero un día, hermanos, no solamente ellos, pero quizás los que menos adoraban a Dios, los que le han dado la espalda, como un día, así como los etíopes, harán lo que dice aquí la palabra de Dios. Ellos, mis queridos hermanos, esta tierra fuerte, conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión, traerán ofrenda. Es decir, se humillarán y estarán ahí delante de ellos. Hermanos, esto muy probablemente se va a cumplir en el futuro en una forma total. Pero en alguna forma, hermanos, se ha cumplido esto en los tiempos de Cristo. ¿Tú recuerdas la historia en el libro de Hechos? Estaba por ahí un hombre, Felipe, predicador también, y de pronto Dios le llevó a que caminara a cierto lugar, que bajara a cierto lugar, y camino ahí se encontrara con un etíope. Y este etíope recibió a Cristo Jesús. Esta gente grande, esta gente fuerte fue salvada. Nos narra, hermanos, la historia que aún en Etiopía ha habido una iglesia cristiana permaneciendo y perseverando hasta la época contemporánea. Quiero decirle, hermanos, un día, y eso es algo que entender en cuanto a confianza en Dios, la obra de Dios la hace Dios. Mira la paciencia de Él, mira la pertinencia de Él, mira el juicio de Él. Necesitamos, hermanos, para aprender a confiar en el Dios soberano, en contemplar la quietud de Dios en su paciencia, la pertinencia de Dios para obrar en el momento justo, para hacer lo que sea, desde juicio hasta salvación, provisión en nuestras vidas, y ver cómo Él hace la obra de Dios. Quizás hay alguna persona que diga hoy día: Dios me ha salvado siendo muy viejo. ¿Qué importa? Dios es pertinente, Dios esperó y Él sabe por qué fue el mejor tiempo para salvarte. Y alguien dice: bueno, Dios me ha salvado de niño. Es el mejor tiempo, Dios sabe cuándo. Y agradezcan, hablo aquí a algunos hijos de creyentes que tienen padres de primera generación o de segunda o de tercera generación. Agradece a Dios porque tienes una bendición especial, porque Dios ha sido pertinente contigo, pero será mucho más severo en el juicio cuando des la espalda a Dios y no estés confiando y no estés contemplando su paciencia, su pertinencia y su juicio. Deja que Dios haga esa obra especial en tu vida. Y querido creyente, si Dios en esta mañana, querido amigo, no estoy hablando a los creyentes, querido amigo, si en esta mañana Dios está poniendo en tu corazón el deseo de buscarle, de buscar a Jehová de los ejércitos, de arreglar cuentas con Dios, y tú te has creído poderoso, que tú te has creído inamovible en esta vida, pero notas que hay alguien más grande que tú, déjale obrar en tu vida. Ven a Cristo Jesús, recibe el perdón de tus pecados y encontrarás el camino, la verdad y la vida que todo ser humano necesita. Permítame orar y culminar la enseñanza el día de hoy. Padre Celestial, te damos las gracias por el precioso momento que hemos pasado frente a tu palabra. Gracias, Padre, por esta profecía, aunque pequeña,
aunque dirigida principalmente a otro pueblo como Etiopía, pero nos habla, Señor, de ver dónde está nuestra confianza. Oh Padre, hay tantas cosas en las que podemos confiar hoy en día. Perdónanos cuando nos equivocamos. Perdónanos cuando ha salido nuestra confianza fuera de ti y no está donde debería estar. Perdónanos, Padre, cuando hemos puesto otras cosas para confiar en medio de nuestras vidas. Y Señor, te agradezco porque tú eres paciente con nosotros. No estás inquieto por nada de lo que ocurra alrededor nuestro, ni lo que hagamos nosotros, Señor. Porque tú eres pertinente y tú eres justo y vas a aplicar tu justicia en el momento apropiado para nuestras vidas y la vida de otros. Te pedimos, Padre, que produzcas salvación. Señor, que cambies, salves la vida de mucha gente que te necesita. Y si hay alguna persona escuchando hoy día la palabra de Dios y se da cuenta de su necesidad de Dios en una forma personal, no solamente como una religión, sino como una realidad en su vida, Padre, permítele conocerte. Permítele ver el camino, ver la verdad, ver la vida. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos los que han ido conectándose en estos tiempos, en estos momentos, aquí a la transmisión, a la señal de la Iglesia Bautista Calvario a través del Facebook. Y voy a pedirles ahora, mis hermanos, de que estemos todos animados ahí. Vamos a pasar un tiempo para cantar, pero recuerde, ¿ya? No se olvide de estar dando link, compartiendo ahí, un like, estoy confundiéndome, pero puede estar compartiendo el link con otras personas, haga un comentario para que más personas escuchen la palabra de Dios, no solamente en estos momentos, pero también en otros tiempos. Ya cuando el video ha dejado de transmitirse, hermanos, que la palabra de Dios pueda seguir corriendo. Qué bendición estar con ustedes esta mañana, hermanos. Y ahora nos preparamos nuestro corazón para cantar a Dios, para luego estar estudiando el libro de Hechos y ver la vida en Cristo que tenemos como iglesia. Bien, hermanos, vamos a comenzar a cantar el canto 373 y nos habla de vivir fieles a nuestro Señor. 373. Hombres fieles, mujeres fieles, es lo que Dios necesita. Lo que has oído lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Segunda de Timoteo 2:2. Hombres fieles, 373. Entonaremos este precioso himno. En Cristo corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo y están, y en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel yo quiero ser. Fue Noé con los fieles, Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar. La carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel yo quiero ser.
qué tipo de hombre, qué tipo de mujer tú quieres ser para el Señor. Espero que un hombre, una mujer fiel. Bien, ahora vamos a estar cantando a este Dios, no solamente que espera fidelidad de nosotros, pero Él es un Dios que no cambia, un Dios fiel. El canto 162, no cambiará. Estaremos entonando este precioso himno. 162. La fe, paz tendré, no cambia ayer ni hoy. Al caer o vencer me apoyará su perdón, protección, conmigo irá. No cambiará, igual será. No ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El amor del Señor no se apartará. En su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. No cambiará, igual será. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Qué gran amigo, tan puro y digno. Cristo no ha cambiado y no cambiará. Cristo no ha cambiado y no cambiará. El canto 126 va a manifestar el amor de Dios, que Él no cambia, pero su amor nos anima a amar también a otros como Él nos amó. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Canto 126, como yo amé, ama también. Tremendo canto vamos a estar entonando en esta mañana. Se acercó, postróse ante él y su nombre llamó. Los discípulos sin más le quisieron apartar, pero vieron su ternura y le oyeron declarar: como amé, amad también. La gente que vine a salvar, da como di, yo alumbraré. Veas así mi amor en ti. Vanidades ocupaban mi interés, mi tiempo gastaba en cualquier pequeñez de la gente su afán.
Bien, vamos ahora a cantar otro canto que habla de dar gracias a Dios. 488. Gracias Dios, doy mis gracias Dios, junto a ti voy feliz, seguiré tu voz, buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. Eres de la eternidad, todo ves con claridad. Muéstrame tu voluntad, tu amor es seguro. No hay nada que temer, cúbreme con tu poder, con tu brazo junto a mí, descanso en ti. Gracias Dios, doy mis gracias Dios, junto a ti voy feliz, seguiré tu voz, buscaré tu reino Dios, confiaré siempre en ti. Gracias Dios, me deleito en ti. Bien, podemos dar las gracias a Dios. Y ahora vamos a estar cantando un himno ya para prepararnos para leer la palabra de Dios, estudiarla a su ley. El canto 283. 283 a su ley. Cada estrella Dios ha hecho, Él creó la tierra y mar. Dueño es de toda ciencia, el pasado y lo que habrá, y su gran sabiduría es tu guía para ver. Es la lámpara siempre diáfana para en ti su plan hacer. A su ley, sus promesas son verdad. A su ley, si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar, a su ley. No es alguien alejado, quiere ser tu amigo fiel, te escucha atentamente cuando en oración con él
promesas son verdad a su ley. Si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar, a su ley. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo de cánticos. Quiero dar una cordial bienvenida a todos los que se han ido añadiendo a este tiempo, a este momento de estar buscando la palabra de Dios, buscar el rostro mismo de Dios en esta preciosa mañana. No te olvides de estar compartiendo con otros el link de la iglesia para que otros también tengan la bendición, el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, ahora nos transportamos, nos acercamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el libro de Hechos. Libro de Hechos. Y vamos a ver la vida de la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 9. Hemos visto la semana pasada cuánto era el costo de seguir a Cristo. Y ahora en Hechos 9 no hemos abandonado el capítulo. Hay tanta enseñanza, hermanos, en este pasaje, en esta porción, que vamos a ir aprendiendo algunas cosas más. Y hoy día esta es una porción corta, esta es una porción pequeña y quiero compartir algunos detalles aquí, mis amados hermanos, en este tiempo, en esta ya tarde, ya hemos pasado el mediodía, sé que ya viene la hora del almuerzo, pero ahorita la comida espiritual, ya la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a entrar en el texto el día de hoy. Voy a leer algo del contexto para avanzar. Dice así, verso 23, estoy mal, más adelante estamos acá. Ya, verso 31, ahí vamos a comenzar. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una vez más voy a dar lectura a este texto. Voy a pedirle a aquellos que están aquí conmigo, me ayuden leyendo este versículo. ¿Ya? Capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 31. Hechos 9, verso 31. Lean conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortaleciendo por el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos ver y abrir, Señor, en esta porción de las Escrituras y aprender más de ti. Padre, ayúdanos a mirar cómo era la vida de la iglesia en esta oportunidad, en esta ocasión. Te damos, Señor, te elevamos mucha gratitud, Señor, de nuestro corazón, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos amas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy hermanos, el verso que hemos leído, aunque un verso pequeño, vamos a aprender de este versículo 3 grandes cosas acerca de la vida de la iglesia de Cristo. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 9. En primer lugar, hermanos, la iglesia en Cristo Jesús tiene una vida de paz. El texto que hemos leído, que lo hemos repetido, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué tenía la iglesia en esos tiempos? Tenía paz. Quiero mencionarles algunos detalles acerca de la paz en Dios para que usted no tenga un pensamiento equivocado o una falsa expectativa de la paz. Primera cosa que quiero considerar en este asunto. Cuando hay paz significa que hay una guerra. Y quiero recordarle, cada uno de nosotros estamos enfrascados en una lucha con este mundo, con nuestra carne, con oposición de Satanás y hay una guerra continua. Pero
la paz, vamos a notar que hay otro detalle, pero hay que recordar, una vida de paz, evidentemente, recuerda que hay una guerra espiritual que estamos nosotros desarrollando. Un segundo aspecto aquí, la paz solamente son momentos cortos. ¿Ya? Obviamente la paz que el Señor da en nuestro corazón y la tranquilidad que podemos tener a través de toda nuestra vida es muy diferente. Pero generalmente vamos a estar en una continua lucha con el mundo, con nuestra carne, con nuestros deseos, contra Satanás, contra el sistema. Pero la paz que a veces Dios trae, como en esta ocasión, aquí, eran momentos cortos. Incluye que hay una guerra. La paz son solamente momentos cortos en tu vida, en mi vida, de nuestro cristianismo. Otro aspecto de este asunto es lo siguiente. La paz son y deben ser aprovechados como tiempos para descansar. Pero no para descansarnos en el sentido, me voy a dormir, no, sino tiempos para fortalecernos. Queridos hermanos, hoy es un tiempo que tenemos la paz de Dios. Hoy que dejamos toda cosa, todo afán en esta vida, somos momentos de descanso en Dios, en que abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Así como María, sentados a los pies de Cristo Jesús para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Una vida de paz definitivamente incluye que hay una guerra continua, pero la paz a veces son momentos cortos y estos momentos cortos debemos aprovechar. Estos pequeños momentos para descansar nuestra vida, descansar de las actividades diarias y tener momentos como los que podemos tener ahora. Contemplar a Dios en una manera más perfecta con este descanso. Son momentos para descansar, pero son tiempos también de crecer. Cuando dos naciones pelean, y eso es una de las cosas que ha caracterizado al pueblo judío, en Israel es interesante. ¿Usted sabe cómo se llama la capital de Israel? Se llama Jerusalén. Yo sé que hay una capital política donde están su presidente o su secretario principal ahí en Israel es Tel Aviv, pero su capital donde está el corazón es Jerusalén. ¿Y sabe usted que Jerusalén significa paz? ¿No? Está incluida ahí, ¿no? Y hermanos, la paz también deben ser momentos no solamente para reposar, pero tiempos para crecer. Israel, hermanos, esta nación que ha enfrentado guerras y enfrenta continuamente tiempos de guerras, los pocos tiempos de paz, esta nación ha tomado tiempo para prepararse, para estar listo contra los enemigos. Es muy interesante que en estos tiempos, en estos días, hay continua guerra contra Israel. Y los pocos momentos, las pocas horas que ellos puedan tener de paz, no son tiempos para relajo total, es tiempo para crecer. Es tiempo no solamente para descansar y crecer, pero también es tiempo para ser fortalecido, para estar preparado para la lucha que estamos por delante. Entonces, una de las cosas que Dios dio, Jesucristo dio y el Espíritu Santo dio a la iglesia era tiempos de paz. Querida iglesia de Cristo, tú puedes disfrutar de estos tiempos de paz, momentos como los de ahora. Momentos como antes de ir a la vida diaria, a la lucha diaria, tomar un tiempo por la mañana de leer una porción de la Escritura y luego ir a enfrentar la vida. Porque es tiempo para reposar, para crecer y para tomar fuerzas y para tomar la dirección y la voluntad de Dios para nuestras vidas, para las luchas que tendremos continuamente. Entonces, al pueblo de Dios le caracterizaba una vida de paz. ¿Qué más dice este texto, este versículo que hemos leído aquí, estos pequeños versículos para la vida de la iglesia? Una tercera cosa que quiero considerar en esta mañana. No solamente eran momentos de paz. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y miren lo que dice más aquí adelante el texto. Y eran edificadas
andando en el temor del Señor. Quiero coger esta otra parte y hacer énfasis en la segunda parte de esta frase que hemos leído. Sí, había un crecimiento, pero ¿qué caracterizaba a la vida de ellos? Era gente que andaba en el temor a Dios. Andar en el temor a Dios indica que hay un camino. O sea, algo que debemos ir notando cuando pensamos. Cuando uno recorre un camino, va a indicar no solamente que estoy de un lugar, tengo que ir a otro lugar, ¿no? O sea, tiene que haber avance. Entonces, caminar, indica que hay un camino. El cristianismo tiene un camino. Hoy en día tengo una forma, un estilo de vida, y ahora que voy conociendo al Señor, voy a andar un trecho, voy a avanzar en este camino en el cual estoy. Ahora indica que hay un tiempo. Hermanos, andar en el Señor, andar en el temor a Dios, indica tiempo, indica constancia y perseverancia. Vamos a notar algunas cosas más que quiero compartir con usted en esta tarde ya. Indica un estilo de vida. Dice el texto que estamos hoy día estudiando, que la gente sí era edificada, pero ¿cómo era edificada? Andando, caminando en el temor del Señor. La iglesia de Cristo en los primeros siglos, en el primer siglo, los primeros meses de su fundación, era gente que tenía un estilo de vida diferente. Cambió su forma de hablar, cambió su forma de vestir, cambió su forma de pensar, cambió su forma de sentir. Hermanos, hoy en día es muy interesante que la iglesia de Cristo no está siguiendo el camino de Cristo. A veces no estamos pasando tiempo en andar en esta vida, y a veces nuestro estilo de vida se asemeja más al del mundo que a la forma que Dios espera que nosotros estemos caminando. Una vida de caminar en el temor a Dios. Recuerden, este camino nos va a indicar que hay tiempo y que hay un estilo, una forma de vida que tú y yo debemos tener. Algo más que quiero mencionarles en este punto, por favor. Indica a quién debemos temer. Cuando andamos por la vida y cuando andamos por este mundo, siempre vamos a tener temores. Y todos tenemos temor a algo. Y siempre nos movemos en virtud a los temores. Un niño llega al colegio, llega a estudiar su primer día de clases, su primer día de jardín. ¿Él en qué está pensando? Él no está pensando en la lonchera, a menos a que sea un comelón, ¿no? Que le guste comer, que es eso, su vida. Pero él está pensando, ¿y quiénes van a ser mis amigos? ¿Con quiénes me voy a sentar? Y siempre vivimos ante el temor de otras personas. Cuando estamos en la vida siempre estamos pensando, bueno, ¿y qué pensará? Por ejemplo, el pastor puede estar pensando, bueno, ¿y qué va a pensar la iglesia con esto que vamos a hacer? Y la iglesia está, y bueno, ¿y qué va a pensar el pastor? Está el esposo y la esposa y está pensando, bueno, ¿y qué está pensando mi esposa? ¿Qué está pensando? Entonces, los temores sí nos guían, pero hay una cosa que debe guiar radicalmente y totalmente en nuestras vidas, es el temor a Dios. Miren lo que dice una vez más la escritura aquí, pequeño verso, pero con cuántas cosas para nuestra. Esta gente andaba en el temor al Señor. Y andar en el temor al Señor va a ayudarnos a ser edificados. Tu vida y mi vida, quiero decirle, Señor amigo que estás escuchándome ahí, o Señor creyente también. Tú dices, no, yo ya soy creyente en Cristo. Está bien. Pero tu vida no está totalmente construida. Hay mucha cosa que ha sido destruida. Hay mucha cosa que ha sido deconstruida. Cosas desde Adán que ya no tenemos. No tenemos una forma espiritual de ver las cosas. No tenemos una forma correcta de mirar a Dios. No tenemos una forma correcta de entender a Dios. No tenemos una forma correcta de entender nuestra vida. No tenemos una forma correcta de pensar ni de sentir. Y es tiempo de edificar.
Es tiempo de volver a construir aquellas cosas que han sido destruidas por el pecado. Y mientras más tiempo hemos pasado en el pecado, y mientras más intensos han sido nuestros pecados, mucho más tendremos que edificar. Pero es imposible que tú puedas edificar tu vida sin el temor a Dios. Podrás edificar cualquier cosa. Podrás edificar una vida muy humana, muy transparente, muy honesta, pero no vas a edificar una vida en Cristo realmente si no andas en el temor a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día ha confundido que andar en el temor a Dios es andar haciendo cosas que los demás esperan? Ahora, hermanos, yo no digo que vivamos por la vida diciendo, a mí no me importa lo que los demás piensen. Yo creo que eso tampoco no es lo que yo estoy fomentando en este tiempo. Pero lo que sí debe importar, hermanos, que a nosotros debe importarnos, impactarnos. A mí sí me importa lo que Dios piensa. Y si yo como, si yo bebo, si yo pienso, si yo respiro, si yo hago una u otra actividad, debe estar enfrascada y enmarcada en qué es lo que espera y quiere Dios de mi vida. A veces, mis queridos hermanos y hermanas, aún dentro de la casa, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, vamos a tener que tomar decisiones y hacer cosas que a Dios agrada, aunque la mayoría no esté de acuerdo. ¿Cuántas veces se toman decisiones en la iglesia equivocadas, no? Por mayoría, pero no se hace en el temor a Dios. Hermanos, anda en el temor a Dios para que reconstruyas tu vida, reconstruyas la vida de tu familia, de tu hogar, de la iglesia. Una iglesia que no anda en el temor a Dios no va a ser correctamente edificada en la vida que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Dos cosas que estamos viendo en esta mañana grandes. Número uno, la paz en la cual anda la iglesia de Cristo, el creyente en Cristo Jesús, pero también el temor en el cual nosotros debemos estar andando. Querida iglesia Calvario, dos cosas grandes para pensar en esta mañana, en esta tarde ya, perdón. Anda en la paz de Dios, anda en el temor a Dios. Y una tercera cosa que quiero mencionarle en esta tarde para que usted contemple. Tienes que tener una vida en el Espíritu Santo. Dice la última parte del texto que vamos a leer aquí: y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una vida en el Espíritu Santo es una vida que lo hace el Señor, que lo hace Dios mismo, que lo hace el Espíritu Santo. Quiero que usted note aquí, dice que esta gente, estas iglesias, la iglesia de Cristo en Judea, Galilea y Samaria, crecían por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo quien da crecimiento en la iglesia. Si una iglesia es pequeña, no te preocupes. Si una iglesia tiene 15, 20 miembros, no te preocupes. Pero que sea algo que el Espíritu Santo ha hecho. Y si tienes una iglesia grande de 200, 300 personas y el Espíritu Santo no lo ha hecho, yo sí te digo, preocúpate, hermano. Preocúpate si estás en una iglesia. Mi iglesia tiene 1,200, 3,000, 4,000. ¿Qué me importa? ¿Esas ha puesto el Espíritu Santo ahí? Es el Espíritu Santo y no las personas ni nuestras habilidades quien hace crecer la vida de la iglesia. Una vida en el Espíritu Santo es una vida en la cual nosotros encontramos fortaleza. Y es lo que dice el texto. Ya lo mencioné antes, pero aquí el texto va directamente a esto. Dice, se acrecentaba, crecía la iglesia, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos, una iglesia va a ser débil totalmente si no está fortalecida por el Espíritu Santo. No es en nosotros mismos, hermanos, que desarrollamos la iglesia. Yo sé que Dios pone personas en una iglesia y a veces hay personas con muchas habilidades, con muchos talentos. Hay gente muy inteligente, mucha gente con poder económico a veces en la iglesia, con talentos y habilidades tremendos para la música, para hacer negocios, para estudiar. Pero hermanos,
La fortaleza de una iglesia no depende de la gente, depende del Espíritu Santo. No es algo que podamos hacer en nosotros mismos. Una cosa más ahí, mis amados hermanos, es en la fuerza del Espíritu Santo, la cual una iglesia es fortalecida completa y totalmente. Una cosa para preguntarnos en esta mañana, pensando aquí en nuestra iglesia, la iglesia de Calvario. Dios está haciendo crecer nuestras vidas. Él está dándonos la fortaleza que nosotros necesitamos. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nosotros mismos, es en las fuerzas del Espíritu Santo que necesitamos crecer. Y ahora, hermanos, para que usted no se pierda y no tenga un concepto equivocado acerca de estas cosas, la vida en Cristo, la vida que se da dentro de la iglesia es una vida en paz, en el temor a Dios y en el Espíritu Santo. 3 cosas que ya hemos visto. Pero quiero narrarles cómo la gente vivía en esos tiempos para que tú no tengas una idea equivocada o errada sobre este asunto. Paz, temor a Dios y andar en el Espíritu. Esta es la forma de la vida de la iglesia. Pero quiero que notes unos detalles de lo que ocurrían y lo que es andar realmente en paz, en el temor a Dios y en el Espíritu Santo. Verso 32 en adelante, y voy a leer la historia como una narrativa ahí para darle estos ejemplos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, verso 32, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Ahora mira, Pedro sale, ya aquí desapareció ya Pablo de la escena, Saulo de Tarso, se había ido a Tarso y ahora aparece Pedro narrándonos la historia aquí. Y se va a visitar a unos creyentes, dice a los santos que habitaban en Lida, perdón, he leído mal, creo que dije Lidia, en Lida. Este es otro pueblo y él fue a ver a los creyentes. Y ahora quiero que notes ahí en el texto, ahí halló ahí a uno que se llamaba Eneas. Pregunta, ¿Pedro a quiénes había ido a ver? Pedro había ido a ver a los creyentes. Y ahí entre los creyentes encuentra a Eneas, un creyente paralítico, nos dice el versículo 32. El versículo 32 nos habla de Eneas, un creyente que era paralítico. Si te pones a pensar, pero ¿cómo un salvo en esos tiempos de Hechos estaba paralítico? Si él había sido ya salvado, ¿por qué Dios no le sanó? Es que, hermanos, hay que entender algunas cosas aquí sobre este asunto de andar en la paz de Dios, en el temor a Dios, en el Espíritu Santo, que hay veces hay tiempos de sufrimiento largos en nuestra vida. Nos dice el texto que este hombre tenía 8 años de sufrimiento. Ahora, ¿en qué tiempo se convirtió? La Biblia no nos dice. Después de su conversión ha pasado 1 año más, 2 años más de su conversión, pero Dios no le sanó. Hermanos, yo quiero que usted entienda, cuando lee el libro de Hechos, Dios no sanaba a todos. Y a veces Dios, cuando nos da la salvación, no quita la aflicción de nuestras vidas. Y uno puede andar en paz, uno puede andar en el temor a Dios, y uno puede andar fortalecido en el Espíritu Santo, aún en medio de sufrimiento largo. Por lo menos aquí, quizás 1 año ha estado sufriendo este hombre Eneas. ¿Ya? Vamos a leer, pero ¿y qué pasa? Halló ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama nomás, era paralítico. Pedro fue y le visitó y le dijo Pedro a Eneas, tremendo, verso 34, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Enseguida se levantó y le vieron todos los que habían en Lida y en Sarón, son 2 ciudades ahí, los cuales se convirtieron al Señor. Los tiempos de sufrimiento largos también van a ser utilizados cuando nosotros dejamos que Dios obre para producir salvación en otros. Hermanos, el objetivo de este hombre que esté ahí sufriendo por tiempo era para producir salvación en la gente de Lida y en la gente que vivía en Sarón. Entonces, como creyente te preguntas, ¿por qué sufro? ¿Cómo puedo tener paz en el sufrimiento? Ten la paz y la tranquilidad, porque Dios está haciendo algo especial. Quiero llevarles otra historia aquí nomás y ya ir concluyendo aquí la enseñanza en esta tarde.
Verso 36. Había entonces en Jope, y quiero que notes, mira, querido creyente, si tú alguna vez has pensado que cuando Jesucristo viene a la vida sana a todos y nunca nos va a ir mal, mira qué estaba pasando en Jope. Y el texto es bien explícito, bien claro. Había entonces en Jope una discípula. ¿Qué significaba esto? Que era una mujer que creía en Cristo Jesús, salvada por él. Y esta mujer se llamaba Tabita, que su nombre traducido quería decir Dorcas. Ahora, Tabita o Dorcas era una mujer tremenda. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, nos dice el texto. Pero aconteció, verso 37, que en aquellos días se enfermó. Y tú dices, ¿cómo? Un creyente que anda bien, una mujer piadosa, se enferma y encima se muere. Sí, pasa esas cosas. Y también de eso se trata, queridos hermanos, cuando andamos en paz con Dios, en el temor a Dios y en el Espíritu Santo. Andar con la paz de Dios, en el temor a Dios y en el Espíritu Santo no significa que estás libre de enfermedad o muerte. A Tabita le pasó. Una mujer piadosa muere en estos momentos. Y también quiero notar otras cosas. Gente sufre por ella. Era influyente, era de buen testimonio, había servido a otros. Mira lo que nos dice el texto. Voy a seguir leyendo ahí. Voy a leer verso 39 de nuevo. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó les llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Están llorando. Están mostrando la túnica y los vestidos de Dorcas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, ya Pedro se pone de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abre los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos, a todos los creyentes y las viudas, la presentó viva. Ahora, sí, el sufrimiento de creyentes hay y puede haber, y de repente va a haber en tu vida, a veces por muerte, por enfermedad, o por algo como una parálisis, algo que así nomás no se va, una cosa que dura tiempo, años en la vida. Pero quiero que usted note que hay momentos en que Dios también nos saca de este tipo de cosas. No es siempre, pero siempre Dios tiene un propósito. Cuando fue sanada, levantada, fue resucitada, Tabita o Dorcas, es llevada ahí a los santos, a los creyentes. Mira, yo quiero que notes lo que nos dice el texto, verso 42. Esto fue notorio en toda Jope. Dios tenía un propósito con la muerte de Tabita, con el sufrimiento de los creyentes, de que aunque ellos sufrieron y todo, muchos creyeron en el Señor. Nota la última parte del verso 43 en Jope. Muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor y aconteció, dice que se quedó muchos días en Jope, acá en casa de un cierto Simón, el curtidor. Entonces, hermanos, pensando en todo esto, sí, mis queridos hermanos, Dios puede darnos consuelo, Dios puede darnos fortaleza y Dios da salvación en la vida que corresponde a la vida de los cristianos y de la iglesia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una vida de paz en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Nosotros tenemos una vida en el temor a Dios, en medio de la aflicción, del sufrimiento. Cuando todo está bien, cuando todo está mal. Y podemos andar en el Espíritu Santo cuando todo va bien y cuando todo va mal. La vida en Cristo Jesús de la iglesia se caracterizaba por esas tres cosas: paz, temor a Dios y andar en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga y nos permita andar en esta forma en la Iglesia Bautista Calvario y en tu vida personal día a día. Vamos a orar y culminar en esta tarde, mis queridos hermanos, este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Oh Padre Celestial, como creyentes, ayúdanos a recordar y a pensar que no debemos pensar que somos ajenos al sufrimiento, a la muerte, Padre.
pero que siempre en medio de las dificultades de la vida de la iglesia va a haber paz en nuestros corazones. En momentos de dificultad va a haber el temor a Dios, el andar y caminar bajo tu dirección y tu sombra. Y también, mi amado Dios, nosotros, aparte de andar en paz y de temor en ti, andaremos siempre en el Espíritu Santo. Y si tenemos que partir en esta vida, viviremos por siempre en y con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, como iglesia, contemplar estas grandes verdades de cómo andaba la iglesia de Cristo en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero agradecerles. Para ir terminando este tiempo, andemos en la vida que nuestro amado Señor nos ha llamado a todos nosotros a vivir. Gracias, mis amados hermanos, a todos los que se han reunido en este culto, a todos los que están participando de este precioso tiempo. Un cariñoso saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que se han conectado y a todos los familiares que tenemos ahí también conectados. Quiero enviar un saludo de cumpleaños a mi querido José Luis Flores. Yo te animo, mi querido hermano, muchas bendiciones. Sé que este tiempo de la pandemia ha sido difícil para ustedes por el asunto del trabajo, pero espero con la ayuda y con la gracia de Dios de que tú puedas seguir creciendo en tu vida. El día jueves es tu cumpleaños, que el Señor te bendiga. Y iremos a comer la torta. No, es una broma, mi querido hermano, pero que lo pases bonito, que disfrutes con tu familia. Un abrazo para toda la familia Flores también, de parte nuestra y de parte de toda la iglesia. No se olviden nuestros cultos regulares a través de el Facebook y la transmisión en vivo. Nuestro próximo culto es hoy día a las 6 de la tarde. No te olvides de conectarte. Vamos a seguir aprendiendo en el libro de Proverbios. Los miércoles estamos estudiando el libro de Santiago y los días domingo estamos estudiando Isaías y el libro de Hechos. Que puedas ser edificado con la exposición de las Escrituras. Estamos ahí contentos de que hayas participado con nosotros en esta mañana y esta tarde. Que el Señor te bendiga. Nos vemos más adelante, hoy día a las 6.